Bienvenidas, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les traigo este tutorial súper fácil de este casquete de crochet. Hice muchos otros, pero este es el más simple de todos, así que se los traigo para mis queridos principiantes que están aprendiendo y que están haciendo el curso de crochet desde cero. Les voy a dejar en la descripción más información sobre los materiales y demás. Acuérdense que yo en las descripciones de los videos les dejo más información de lo que estoy enseñando. Así que no se lo pierdan. También les dejaré los links de otros tutoriales para hacer otros modelos de casquetes también que tengo disponibles. Y vamos a ponernos manos a la obra para hacer este modelito tan bonito. Cuéntenme en comentarios desde dónde me están mirando, que me hace mucha ilusión también saber desde dónde me ven. Y nos ponemos manos a la obra ahora mismo. Bienvenidas, bienvenidos a mi mesa de trabajo otra vez. Voy a utilizar 20 gramos de, en este caso yo utilicé una lana fantasía con unos hilitos de destellos, muy bonita. En este caso voy a utilizar una aguja de crochet de 3 milímetros y la lana o hilo acorde a este grosor, ¿sí? Vamos a empezar con una anilla que va a tener 5 cadenas, 4, 5. La voy a cerrar con un punto deslizado y voy a montar 16 varetas, perdón. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer bien lento porque me dicen que tejo muy rápido. 6, 7, 8. Voy a meter el hilo ahí. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Me va a quedar bien llenito. ¿Ven ahí? Voy a cerrar con un punto deslizado. Esta va a ser la base de mi gorro. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, ahora viene la magia porque no voy a hacer casi aumentos en este modelo de gorro. ¿Por qué? Porque yo tengo un centro muy apretado, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es hacer 6 cadenas, ¿sí? Y las voy a meter con un medio punto entre las varetas, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y voy a hacer un medio punto entre cada vareta. Y me van a quedar así como unos pétalos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo voy a meter aquí. Así voy a completar toda mi vuelta. Bien, así me va a quedar el centro de mi gorro cuando estoy llegando al final de la vuelta. Lo que voy a hacer, presten atención aquí porque todos los finales de la vuelta van a ser iguales. No voy a hacer las cadenas y voy a picar aquí en el centro de vuelta porque yo necesito que el inicio de mi vuelta me quede en el pico o la cima de mis arcos. Entonces voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? Y voy a hacer una vareta doble en este caso, ¿sí? Y voy a cerrar y me va a quedar el inicio de mi vuelta aquí, ¿lo ven? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo ahora voy a partir de aquí, el gorro es todo igual. Vamos a hacer 5 cadenas, 3, 4, 5, y voy a picar con un medio punto en el arco del pétalo anterior, vamos a llamarlo pétalo. Sí, vamos a hacer 3, 4, 5, medio punto aquí. ¿Sí? Se me va montando mi red. 1, 2, 3, 4, 5. Medio punto aquí. ¿Ven? Vamos a repetir todo. Igual no vamos a aumentar porque sí que yo puedo aumentar, pero como yo ya metí muchos puntos en el inicio de mi gorro me va a quedar de un tamaño aceptable para una persona adulta. ¿Sí? Más si yo estoy tejiendo, como les digo, con la aguja número 3 y con el hilo acorde a este modelo. Si ven que les queda muy pequeño, lamentablemente, como siempre que aprendemos crochet y tenemos que atinar con las tallas, hay que destejer y poner más puntos aquí, ¿sí? En vez de poner 16, pueden poner 18,
¿sí? Y entonces ya esto ya cambia y no tengo que aumentar. Yo no voy a aumentar más, no voy a hacer que mi red sea más grande, porque cuanto más grande es el hueco que me queda, más pelo se me sale cuando uso el gorro. Y a mí particularmente es algo que no, personalmente no me gusta. Si depende del pelo que tengan y tal, si no les molesta no pasa nada. Pero a mí no me gusta que el hueco sea muy grande en la red porque me gusta que se vea la red pequeñita. Y además este material que es muy bonito también me gusta que se vea. Vamos a seguir haciendo todo, ¿sí? 5 cadenas, un medio punto, 5 cadenas, un medio punto. Bien, ¿qué pasa aquí? Se me está haciendo un poco ondulado. No se preocupen porque como no vamos a aumentar y yo luego voy a continuar haciendo y el gorro se me va a cerrar, esto no va a quedar así, sí que va a cobrar la forma de la cabeza, ¿sí? Vamos a llegar al final de la vuelta y vamos a prestar atención en este punto. Tenemos 1, 2, 3 cadenas y vamos a hacer una vareta doble, o sea, vamos a lazar 2 veces y vamos a picar aquí. ¿Ven? Vamos a picar aquí y vamos a hacer 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque mi arco, yo quiero que el final de mi arco me quede aquí. Vamos a seguir haciendo en todas las vueltas siguientes 5 cadenas, un medio punto. 5 cadenas, un medio punto. Vamos a ver hasta dónde. Yo voy a continuar unas vueltas más y ahora les voy a mostrar para que vean cómo queda. Bien, seguimos avanzando. Se me hace como una especie de mandala. ¿Lo ven? Si quieren pueden ayudarse. Yo aquí les puse un marcador de puntos para el final, porque a lo mejor al principio, si son muy principiantes, les cuesta más ver las vueltas. O en este caso, hasta que vean la vareta, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer 1, 2, 3. La vareta doble aquí. ¿Qué pasa? Que esto igualmente se me va a ir moviendo. Mi final de vuelta se me va a ir moviendo, va haciendo como una espiral. Pero bueno, más o menos para que lo tengan ahí presente para que no se pierdan, ¿sí? Seguimos. Bien, como hemos estado estudiando, cuando hacemos un tejido circular y dejamos de aumentar, es la base para el gorro. Es decir, que se nos empieza a cerrar nuestro tejido circular y se empieza a hacer un cilindro, ¿sí? Esto es lo que me ha pasado cuando yo continué tejiendo como venía hasta ahora, ¿sí? Vamos a continuar tejiendo vueltas hasta que nuestro casquillo llegue a unos 14 o 15 centímetros, o más largo o más corto, de acuerdo a lo que ustedes quieran hacérselo. Yo en este caso lo voy a dejar hasta aquí porque han visto que el mío es bastante cortito. Voy a hacer las 3 cadenas, voy a hacer mi vareta doble aquí, pim, 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 y voy a terminar esta vuelta. ¿Y qué voy a hacer? Voy a levantar y voy a hacer un medio punto. Voy a hacer un medio punto, 2 medios puntos, 3 medios puntos por arco. Me voy a saltar este medio punto de aquí y esa va a ser mi vuelta final, ¿sí? Muy sencillito. Un borde pequeñito de medio punto, lo puedo tejer un poquito más ajustado para que se haga de sujeción del gorro tipo elástico. Y aquí se acaba mi gorrito, o sea, es súper, súper sencillo. Voy a terminar la vuelta de medio punto y ya lo tenemos. Voy a llegar ya al final de mi gorrito. Me queda hacer un medio punto y luego lo que voy a hacer para finalizar mi tejido es picar, deslizar y hacer un punto deslizado y ya directamente cortaremos el modelito, ¿ven? Ya me ha quedado mi gorrito de red. Este es el verdadero mesh hat, el verdadero gorro de red con la red de crochet de cadenas, que es tan conocida y tan famosa. Ahora ya se lo saben hacer. Bien, ya tenemos nuestro gorrito, hemos cortado el hilo. Recuerden que para finalizar todos nuestros tejidos vamos a utilizar una aguja de crochet más pequeña, 2 números más pequeña de la que utilizamos para tejer. Vamos a venir al revés de nuestro tejido, al lado de adentro, vamos a pasar la aguja y vamos a tirar de nuestra hebra para perderla y así ya tenemos la terminación de nuestro casquete. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado este proyecto de hoy, súper fácil, súper rápido. Si lo van a hacer, cuéntenme también cómo les resultó el tutorial y si quieren mostrarme los resultados me pueden enviar sus creaciones por Instagram. En mi perfil de aquí de YouTube tienen el Instagram mío y ahí podemos interactuar un poquito más y me pueden mandar fotos y demás.
Nos vemos en el próximo tutorial de crochet.